los templos que tocaron el cielo. Por un momento, imagina caminar por una ciudad perdida en el tiempo, donde el sol del desierto ilumina gigantescas torres escalonadas que parecen desafiar los cielos. Estructuras tan imponentes que los antiguos creían que los dioses descendían por ellas para hablar con los hombres. No son pirámides egipcias, ni templos mayas, son mucho más antiguos. Son los zigurats de Mesopotamia, los verdaderos precursores de la Torre de Babel. Durante milenios, estas colosales construcciones fueron el corazón espiritual y político de las primeras civilizaciones humanas. En una tierra situada entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, nació algo más que la escritura o la rueda, nació la idea de alcanzar lo divino a través de la arquitectura. Cada ladrillo, moldeado a mano bajo el sol ardiente, no solo levantaba un edificio, sino una conexión con los cielos. Los antiguos sumerios, acadios, babilonios y asirios no construyeron estas torres por simple grandeza, lo hicieron para honrar a sus dioses y marcar un punto de encuentro entre el mundo terrenal y el celestial. Para ellos, el zigurat era una escalera sagrada, una montaña artificial donde los dioses podían descender y bendecir a su pueblo. Pero el misterio no termina ahí. Algunos historiadores creen que uno de estos templos, el Etemenanki de Babilonia, fue la verdadera inspiración del mito bíblico de la Torre de Babel. Una torre tan alta que, según la leyenda, los hombres quisieron alcanzar el trono de Dios, y fueron castigados con la confusión de las lenguas. ¿Pudo haber existido realmente esa torre? ¿Y qué secretos ocultaban sus cimientos? Hoy, apenas quedan ruinas, fragmentos de ladrillo cocido y nombres escritos en tablillas de arcilla. Sin embargo, cada descubrimiento arqueológico nos acerca un poco más a comprender cómo estas civilizaciones fueron capaces de levantar estructuras tan monumentales sin herramientas modernas. Desde el Zigurat de Ur, uno de los mejor conservados, hasta las reconstrucciones de Nabucodonosor en Babilonia, los zigurats se alzan como testigos silenciosos de una era donde el poder, la fe y la ciencia estaban entrelazados. Detrás de su imponente arquitectura, se esconde una historia de devoción, conocimiento astronómico y ambición humana. Los mesopotámicos sabían leer las estrellas, medir el paso del tiempo y alinear sus templos con precisión casi sobrenatural. ¿Eran simples constructores o guardianes de un conocimiento perdido? En este video exploraremos el origen de los zigurats, su diseño y su función sagrada. Hablaremos de los dioses que inspiraron su construcción, del mito que dio origen a la Torre de Babel y del legado que aún perdura en la arquitectura moderna. Porque quizás, al mirar hacia esas torres milenarias, descubramos algo más que ruinas antiguas. Descubramos el primer intento de la humanidad por tocar el cielo. El origen de los zigurats. Para entender el nacimiento de los zigurats, debemos viajar más de 5000 años atrás, hasta una región conocida como Mesopotamia, la tierra entre ríos. Allí, en los fértiles valles del Tigris y el Éufrates, surgieron las primeras ciudades de la humanidad: Uruk, Eridu, Nippur, Ur, nombres que hoy suenan lejanos, pero que fueron el inicio de la civilización misma. Los antiguos sumerios, hacia el 3000 alto, calle, comenzaron a construir templos dedicados a sus dioses protectores. Al principio eran simples plataformas de barro, elevadas sobre el nivel del suelo para evitar las inundaciones. Pero con el tiempo, esas plataformas crecieron, capa sobre capa, generación tras generación, hasta transformarse en torres monumentales. Así nació el zigurat, una palabra de origen acadio que significa lo que se eleva. Cada ciudad sumeria tenía su propio zigurat, dedicado al dios principal de su panteón. En Uruk se veneraba a Inanna, la diosa del amor y la guerra. En Eridu, a Enki, el señor de las aguas y la sabiduría. Y en Ur, al dios lunar Nanna. Estas estructuras no eran solo templos, eran el centro espiritual, político y social de toda la ciudad. Desde su base,
los sacerdotes administraban los ritos, los tributos y hasta las leyes. Los zigurats representaban montañas sagradas en medio de una tierra llana. Para los mesopotámicos, el cielo era el reino de los dioses, y la tierra, el de los hombres. Pero las montañas eran el punto donde ambos mundos se tocaban. Como Mesopotamia no tenía grandes montañas naturales, el hombre decidió construir las suyas. En otras palabras, el zigurat fue una montaña artificial creada para acercarse a los dioses. La idea era tan poderosa que trascendió generaciones. Con cada dinastía, los reyes ampliaban, reconstruían o restauraban los antiguos templos, como si elevarlos un poco más fuese una forma de demostrar su devoción o su poder. No se trataba solo de fe. Construir un zigurat era una declaración política, un símbolo de prosperidad y control divino. Estas estructuras marcaron el inicio de una nueva era, la era donde la arquitectura no solo servía para proteger, sino para representar una conexión cósmica. Los zigurats fueron el primer intento humano de crear una escala entre la tierra y el cielo, una idea que luego influiría en culturas de todo el mundo. Con el paso del tiempo, los zigurats se convirtieron en el corazón palpitante de la vida mesopotámica, y aunque las arenas del tiempo los sepultaron, su legado sobrevivió en mitos, leyendas y escrituras antiguas, porque fue en esas primeras torres de barro donde nació una de las ideas más poderosas de la humanidad, la aspiración de alcanzar lo divino con nuestras propias manos. Arquitectura y diseño de los zigurats. A primera vista, los zigurats parecen simples pirámides de barro escalonadas, pero detrás de su apariencia monolítica se esconde una ingeniería sorprendente, fruto de siglos de conocimiento, observación y devoción. Estas torres no eran tumbas como las pirámides egipcias, sino templos vivos, construidos para unir el cielo con la tierra. Los zigurats estaban formados por una serie de terrazas superpuestas, generalmente entre 3 y 7 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, hasta culminar en una cima sagrada donde se encontraba el santuario del dios. Allí solo podían entrar los sacerdotes o el rey, considerado intermediario entre los hombres y las divinidades. El núcleo de estas estructuras estaba hecho con ladrillos de adobe secados al sol, mientras que las capas exteriores se recubrían con ladrillos cocidos al fuego más resistentes y a menudo decorados con esmaltes de colores brillantes, azules, rojos y dorados que reflejaban la luz del sol, como si el templo mismo ardiera con energía divina. Algunos zigurats incluso estaban cubiertos con metales preciosos, como el oro o el bronce, para resplandecer a kilómetros de distancia. Cada nivel del zigurat tenía un significado simbólico. Algunos investigadores creen que representaban los planos del universo mesopotámico, el inframundo, la tierra y los cielos. Otros sugieren que era una representación arquitectónica de los cuerpos celestes, vinculando la estructura con el movimiento de los astros y el calendario sagrado. Para acceder a la cima, los constructores diseñaban rampas monumentales o escalinatas laterales que ascendían de forma majestuosa. Estas no solo permitían el paso de los sacerdotes, sino que simbolizaban el camino espiritual hacia lo divino. Subir el zigurat era, literalmente, ascender hacia los cielos. Su forma piramidal no era casualidad. En una región sin piedra y con frecuentes inundaciones, el uso del barro era ingenioso y práctico. Pero lo asombroso es cómo, con materiales tan simples, lograron crear estructuras que resistieron miles de años. Su diseño no solo era espiritual, sino también técnico y funcional. Cada capa distribuía el peso y protegía la base del deterioro. El zigurat de Ur, por ejemplo, medía más de 30 metros de altura y se elevaba sobre la ciudad como un faro de fe. En su cúspide, el templo de Nana, el dios lunar, se alzaba como una estrella terrestre. Desde allí, los sacerdotes observaban el cielo, realizaban sacrificios y ofrecían plegarias para mantener el equilibrio entre el cosmos y la humanidad. Cada detalle de su arquitectura reflejaba una idea profunda, el deseo humano de tocar lo eterno. Y aunque el tiempo ha desmoronado sus ladrillos, su diseño sigue inspirando a arquitectos, historiadores y soñadores, porque los zigurats no fueron solo templos, fueron la materialización de un sueño ancestral,
construir una escalera hacia los dioses. Función religiosa y simbólica para los antiguos mesopotámicos. Un zigurat no era simplemente una construcción monumental, era la morada de los dioses en la tierra. Cada ladrillo, cada rampa, cada nivel tenía un propósito sagrado. Estas torres eran los puntos de contacto entre el mundo divino y el humano, una puerta hacia el cielo construida con las manos del hombre. En una época donde la naturaleza era impredecible y el destino de las cosechas dependía de los caprichos del clima, las ciudades buscaban ganarse el favor de sus dioses. Los zigurats se erigían en el centro de la urbe, dominando el paisaje, visibles desde todos los rincones. Su presencia constante recordaba al pueblo que los dioses estaban siempre vigilando, y que los hombres debían honrarlos. Cada zigurat estaba dedicado a una deidad específica, y se creía que esa divinidad descendía ocasionalmente para habitar en el santuario superior. Pero no cualquiera podía subir hasta allí. Solo los sacerdotes y reyes, considerados intermediarios entre el cielo y la tierra, podían ascender la gran rampa para ofrecer sacrificios, incienso y plegarias. En lo alto, se realizaban rituales que mantenían el equilibrio del cosmos y garantizaban la prosperidad de la ciudad. La estructura misma del zigurat era una metáfora del universo. La base representaba el mundo de los hombres, los niveles intermedios, los planos espirituales, y la cima, el dominio de los dioses. Subir al templo no era solo un acto físico, sino un viaje espiritual, un ascenso simbólico desde la tierra impura hasta la pureza celestial. Los templos superiores, aunque pequeños, estaban decorados con metales, piedras preciosas y telas finas. Allí se guardaban estatuas sagradas, consideradas encarnaciones vivientes de los dioses. Los sacerdotes cuidaban de ellas como si fueran seres reales, las alimentaban con ofrendas, las bañaban, las vestían y las perfumaban. Era una forma de mantener viva la presencia divina en la ciudad. En los días de festividades, el zigurat se convertía en el centro de todo. Los cantos, las procesiones, los sacrificios y las ceremonias astronómicas se realizaban en torno a él. Las multitudes se reunían al pie de la torre, mientras los sacerdotes ascendían lentamente hacia la cima, llevando ofrendas y cánticos que se perdían en el viento. Era un espectáculo que unía a la comunidad bajo una misma fe, la certeza de que su Dios los protegía desde las alturas. Pero más allá del rito, el zigurat era un símbolo de poder. Quien controlaba el templo, controlaba la palabra de los dioses. Y en una sociedad donde la religión y la política eran inseparables, eso significaba tener el poder absoluto sobre la vida y la muerte, sobre la esperanza y el miedo. En su esencia, los zigurats fueron mucho más que templos. Fueron la expresión material del alma humana, el intento de un pueblo por acercarse a lo divino, por construir con barro un camino hacia la eternidad. Los dioses y la astronomía en la antigua Mesopotamia, el cielo no era un misterio, era un lenguaje. Las estrellas hablaban, los planetas eran dioses errantes, y el movimiento de los astros marcaba el destino de los hombres. Los mesopotámicos no solo miraban hacia arriba con curiosidad, lo hacían con devoción. Creían que el firmamento era el reflejo del orden divino, y que comprenderlo significaba acercarse a la voluntad de los dioses. Los zigurats, más que templos, eran observatorios cósmicos. Desde sus cimas, los sacerdotes astrónomos vigilaban el cielo noche tras noche, registrando los movimientos de Venus, Marte o la Luna. Estos sabios no eran simples religiosos, eran los primeros astrónomos de la historia. Anotaban en tablillas de arcilla los ciclos lunares, los eclipses, las fases del sol, e incluso los presagios que creían leer entre las estrellas. Cada zigurat estaba alineado cuidadosamente con los puntos cardinales y con fenómenos celestes. No era casualidad que muchos de ellos apuntaran hacia donde salía el sol en el equinoccio o hacia la posición de un planeta sagrado. La arquitectura era una extensión de la cosmología. El zigurat representaba el eje del universo, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban. Los dioses mesopotámicos estaban íntimamente ligados al cosmos.
Samas, el dios del sol, iluminaba la justicia y el orden. Sinón-Nanna, el dios de la luna, regía los ciclos del tiempo. Ishtar-Inanna, la diosa del amor y la guerra, era identificada con el planeta Venus. Y Marduk, el gran dios de Babilonia, representaba la autoridad suprema, el centro del firmamento. Cada planeta, cada estrella visible, tenía un significado divino, una historia y una influencia sobre la vida humana. Los sacerdotes del Sigurat no solo observaban el cielo, lo interpretaron como un calendario viviente. Gracias a su conocimiento astronómico, predecían las estaciones, las inundaciones y los momentos propicios para sembrar o celebrar festividades religiosas. En una civilización donde el orden del cosmos garantizaba la supervivencia, los observadores del cielo eran tan poderosos como los reyes. Pero había algo más profundo detrás de sus observaciones: la búsqueda del equilibrio entre el cielo y la tierra. Los Sigurats eran el escenario donde se unían la fe y la ciencia, lo sagrado y lo racional. Desde lo alto de esas torres, los mesopotámicos intentaban descifrar los mensajes de los dioses escritos en las estrellas, convencidos de que el universo entero era un texto divino esperando ser leído. Quizás por eso, cada noche que el firmamento se encendía sobre el Sigurat, los sacerdotes sentían que estaban más cerca del cielo, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque para ellos, observar las estrellas no era un acto de curiosidad, sino una forma de adoración. Así, los Sigurats se convirtieron en templos del cosmos, donde los hombres intentaron comprender el orden del universo y su propio lugar dentro de él. Y aunque sus ladrillos se hayan desmoronado, la mirada que alzaron hacia las estrellas sigue siendo la misma que todos los seres humanos. Miles de años después, seguimos levantando cada noche. El Sigurat de Ur, el mejor conservado entre las arenas silenciosas del actual sur de Irak, se alza una estructura que ha desafiado el paso del tiempo. Su silueta, recortada contra el horizonte del desierto, parece un eco de un pasado remoto, un testimonio de la primera gran civilización de la humanidad. Es el Sigurat de Ur, el templo mejor conservado de toda Mesopotamia, y una de las maravillas arquitectónicas más antiguas del mundo, construido hace más de 4000 años, alrededor del 2100 alto, calle, durante el reinado del rey Urnammu y su hijo Sulgi. Este coloso de barro y fuego fue dedicado al dios Nanna, la divinidad lunar. Para los sumerios, Nanna era quien iluminaba la noche y regía el destino, los sueños y el paso del tiempo, y el Sigurat de Ur fue su trono en la tierra. Originalmente, la estructura alcanzaba unos 30 metros de altura y estaba compuesta por 3 niveles o terrazas superpuestas, coronadas por un santuario sagrado donde solo los sacerdotes podían entrar. Desde lejos, la torre debía verse como una montaña luminosa emergiendo del desierto, un faro espiritual que guiaba a los habitantes de Ur hacia su dios. El Sigurat no era solo un templo, era el corazón de la ciudad. A su alrededor giraba toda la vida social, religiosa y económica. Los sacerdotes administraban ofrendas, almacenaban grano, controlaban el comercio y observaban los astros desde la cima. En una época donde la religión y la política eran inseparables, quien controlaba el Sigurat, controlaba la ciudad. Con el tiempo, el templo fue ampliado y restaurado por diferentes reyes, entre ellos Nabonido, el último monarca del imperio neobabilónico, quien ordenó su reconstrucción en el siglo VI a.C. Incluso más de 1500 años después de su creación, el Sigurat seguía siendo considerado un sitio sagrado. Sin embargo, los siglos fueron implacables. Las tormentas de arena, las guerras y el abandono redujeron el templo a ruinas. Su santuario superior desapareció, sus rampas se derrumbaron, y el desierto lo sepultó en silencio, hasta que fue redescubierto en el siglo XIX por arqueólogos británicos, quienes quedaron asombrados ante la magnitud de su estructura. Durante el siglo XX, el Sigurat de Ur fue parcialmente restaurado, y hoy, aunque erosionado por el tiempo, sigue en pie. Sus rampas, perfectamente alineadas, todavía conducen hacia lo alto, como si esperaran el regreso de los sacerdotes que una vez ascendieron para hablar con los dioses. Caminar frente a él es como mirar directamente al pasado. Sus ladrillos, hechos con barro y fuego,
aún conservan la energía de una civilización que soñó con alcanzar el cielo. Cada peldaño, cada muro, parece susurrar el mismo mensaje que ha resistido miles de años. El hombre puede olvidar a los dioses, pero los dioses nunca olvidan al hombre. El Zigurat de Ur no solo es una ruina, es un símbolo vivo de lo que fuimos, de lo que creímos, y de lo alto que la humanidad estuvo dispuesta a llegar para tocar lo divino. El mito de la Torre de Babel. Pocas historias han capturado tanto la imaginación humana como la de la Torre de Babel, un relato que aparece en el libro del Génesis y que, durante siglos, ha sido interpretado como una advertencia divina, una metáfora del orgullo humano, o tal vez, un recuerdo distorsionado de algo que realmente ocurrió. Según la Biblia, después del diluvio, los hombres hablaban una sola lengua y vivían unidos. En las vastas llanuras de Sinar, la antigua Mesopotamia, decidieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Querían hacerse un nombre eterno, elevarse al nivel de los dioses. Pero Dios, al ver su arrogancia, confundió sus lenguas, provocó el caos entre ellos y los dispersó por toda la tierra. Desde entonces, la humanidad quedó dividida por el idioma, y la torre jamás fue terminada. Durante siglos, muchos creyeron que esta historia era solo una alegoría, pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Babilonia, descubrieron algo asombroso: los restos de un zigurat gigantesco dedicado al dios Marduk, conocido como Etemenanki, que en sumerio significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. ¿Podría este templo haber sido la verdadera inspiración del mito? El Etemenanki fue una estructura colosal, de más de 90 metros de altura, levantada por el rey Nabopolassar y restaurada por su hijo Nabucodonosor II, el mismo que construyó los jardines colgantes de Babilonia. En la cima, un santuario dorado brillaba bajo el sol, visible a kilómetros de distancia. Para los viajeros del desierto, aquella torre debía parecer una escalera hacia el cielo, exactamente como la que describe la Biblia. Y es aquí donde el mito y la historia comienzan a entrelazarse. Los antiguos pueblos del Medio Oriente conocían la fama de Babilonia y su imponente zigurat. Quizás, siglos más tarde, los autores del Génesis tomaron ese recuerdo y lo transformaron en una parábola moral sobre la soberbia humana. Una historia donde el hombre intenta alcanzar el cielo, pero termina dividido por su propia ambición. Sin embargo, algunos investigadores y teólogos han ido más allá. Se preguntan si la Torre de Babel podría ocultar un mensaje más profundo, y si no se trataba de una advertencia contra la grandeza, sino del castigo por intentar igualar el conocimiento de los dioses, y si la confusión de las lenguas simbolizara la fragmentación del saber original que alguna vez la humanidad compartió, sea mito o memoria ancestral. Lo cierto es que la Torre de Babel representa algo eterno en el espíritu humano, el deseo de elevarnos por encima de nuestros límites, de construir algo que nos conecte con el cielo, aunque nos cueste el paraíso. Así, cada ladrillo del mito parece resonar con los zigurats que alguna vez dominaron las ciudades de Mesopotamia. Y quizá, en el fondo, la Torre de Babel no fue una advertencia divina, sino el eco de un sueño demasiado humano, el sueño de tocar el cielo y hablar, una vez más, el lenguaje de los dioses. Etemenanki, el zigurat de Babilonia en el corazón de la legendaria Babilonia, la ciudad más esplendorosa del antiguo mundo, se erguía una torre que rozaba el cielo. No era un mito, ni una metáfora, era real. Su nombre en sumerio era Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra, y fue la obra maestra del rey Nabopolassar y su hijo, el poderoso Nabucodonosor II. Este coloso sagrado no era solo un templo, era el centro del universo babilónico. Según las crónicas, el Etemenanki alcanzaba una altura de unos 91 metros, una proeza impensable para su época. Estaba construido con millones de ladrillos cocidos al fuego y cubiertos con betún, una mezcla negra y viscosa que protegía sus muros del desgaste del tiempo. En su cima se encontraba un santuario dedicado a Marduk, el dios supremo de Babilonia,
el señor del orden cósmico. Para los babilonios, Marduk no era solo un dios, era el guardián del equilibrio entre el cielo y la tierra. Su templo debía ser tan grandioso como su poder. El Etemenanki simbolizaba ese vínculo eterno, una montaña sagrada que unía el reino de los hombres con el de los dioses. Los sacerdotes subían por rampas monumentales, llevando ofrendas, incienso y cánticos que resonaban por toda la ciudad. Se decía que desde lo alto, los dioses podían contemplar Babilonia entera, bañada en oro, jardines y canales. Aquella torre no solo dominaba el paisaje, era el alma de la ciudad. Las descripciones del historiador Heródoto y los registros cuneiformes babilónicos coinciden en su magnificencia. 7 niveles, cada uno representando un planeta y un dios. El azul profundo del cielo, el rojo del fuego, el negro del inframundo. Todo tenía un significado, cada color, cada escalón, cada orientación respondía a una visión del cosmos perfectamente ordenada. Sin embargo, como toda obra de grandeza humana, el Etemenanki también conoció la destrucción. Fue saqueado, arrasado por invasiones y terremotos, y finalmente desmoronado por el paso del tiempo. Alejandro Magno, al conquistar Babilonia, quedó tan impresionado por sus ruinas que ordenó reconstruirlo, soñando con devolverle su esplendor. Pero la muerte lo sorprendió antes de cumplir ese deseo. La torre quedó inconclusa, como si el destino quisiera recordar que ningún hombre puede terminar lo que pertenece a los dioses. Hoy, solo fragmentos de su base sobreviven entre el polvo y la historia, pero su nombre sigue vivo, grabado en las tablillas y en la memoria de la humanidad. Porque el Etemenanki no fue solo un edificio, fue la materialización del sueño de Babel, el símbolo de una civilización que se atrevió a mirar al cielo y decir: podemos alcanzarlo. Y aunque sus muros hayan caído, su eco resuena en cada torre, en cada templo, en cada ciudad que aún se eleva hacia lo alto. Porque, desde Babilonia hasta hoy, los hombres seguimos construyendo, para no olvidar que alguna vez quisimos tocar el cielo. Tecnología y construcción. Cuando pensamos en las grandes obras de la antigüedad, solemos imaginar herramientas de metal, planos precisos y tecnología avanzada, pero los constructores de Mesopotamia no tenían hierro, ni grúas, ni maquinaria moderna, solo contaban con sus manos, su ingenio, y una fe inquebrantable. Aún así, levantaron estructuras que desafiaron los siglos. Los zigurats fueron el resultado de una ingeniería sorprendentemente sofisticada para su tiempo, construidos principalmente con ladrillos de adobe, hechos de barro y paja secados al sol. Eran tan sólidos que resistieron miles de años en una de las regiones más áridas del planeta. Para reforzar su durabilidad, recubrían el exterior con ladrillos cocidos al fuego y los unían con betún natural, una especie de asfalto que impermeabilizaba la estructura y la protegía de las lluvias y del paso del tiempo. Los arquitectos mesopotámicos no trabajaban al azar. Cada nivel del zigurat estaba calculado con precisión. Sabían cómo distribuir el peso, cómo orientar las rampas y cómo alinear el templo con los puntos cardinales y las estrellas. Usaban cuerdas, lomadas y sistemas de medida basados en proporciones matemáticas que siglos más tarde influirían incluso en la arquitectura de Egipto y Persia. Las obras requerían miles de obreros y artesanos, organizados en una compleja jerarquía. Los reyes y sacerdotes dirigían el proyecto, mientras los supervisores controlaban cada etapa, desde la elaboración del barro hasta la colocación de los ladrillos. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas revelan listas detalladas de trabajadores, materiales y ofrendas, mostrando que la construcción de un zigurat era una auténtica empresa nacional. Se cree que las rampas externas no solo servían para acceder al santuario, sino también como mecanismos de transporte. Por ellas se arrastraban los ladrillos con cuerdas, trineos y rodillos de madera. Algunos arqueólogos sugieren que las rampas se iban desmontando y reconstruyendo conforme avanzaban los niveles superiores, un método que permitió elevar toneladas de material con recursos mínimos. La perfección de su diseño no era solo técnica, sino también simbólica. Cada proporción, cada altura, representaba un orden cósmico, una conexión entre lo terrenal y lo celestial. En cierto modo,
los constructores mesopotámicos no solo levantaban muros, estaban materializando su visión del universo. Lo más fascinante es que todo esto fue posible sin la ayuda de herramientas metálicas avanzadas. Y aún así, los zigurats sobrevivieron a terremotos, invasiones, incendios y milenios de abandono. Es como si sus cimientos estuvieran protegidos por algo más que ingeniería, por una voluntad divina. Al observar sus ruinas hoy, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo lograron tanto con tan poco? ¿Acaso poseían conocimientos que se han perdido en el tiempo? Quizás la respuesta esté en la mezcla de ciencia, fe y propósito que guiaba cada ladrillo colocado, porque los mesopotámicos no construían solo para vivir, construían para perdurar, y de alguna manera, lo lograron. Sus templos aún se alzan, erosionados pero firmes, recordándonos que la verdadera tecnología no siempre está en las herramientas, sino en la visión de quienes se atreven a soñar más alto que los demás. Caída y redescubrimiento durante siglos, los zigurats dominaron el paisaje de Mesopotamia como testigos de una era dorada. Desde sus cimas, los sacerdotes observaban los cielos, los reyes ofrecían tributos a los dioses, y el pueblo encontraba esperanza en la sombra de sus torres sagradas. Pero nada humano es eterno. Con el tiempo, las civilizaciones que los levantaron comenzaron a desmoronarse, y las torres que alguna vez tocaron el cielo fueron lentamente tragadas por la tierra. El destino de los zigurats quedó sellado por la inestabilidad del propio mundo mesopotámico. Guerras, invasiones, terremotos y el paso del tiempo fueron desgastando sus muros. Los ladrillos de barro, endurecidos por el sol pero vulnerables a la lluvia, comenzaron a desintegrarse. Cuando los imperios cayeron, primero Sumeria, luego Babilonia y Asiria, los templos perdieron su propósito, los dioses fueron olvidados, los sacerdotes desaparecieron, y los zigurats quedaron abandonados, convertidos en montículos silenciosos que el desierto poco a poco cubrió con arena. Durante más de 2000 años, su recuerdo se desvaneció. Los viajeros antiguos que atravesaban las ruinas de Mesopotamia veían colinas artificiales, sin imaginar que bajo esas dunas dormían las torres más antiguas de la humanidad. Los textos bíblicos hablaban de una torre de Babel, pero nadie sabía si había existido realmente, o si solo era una historia. Todo cambió en el siglo XIX, cuando los arqueólogos europeos, impulsados por la curiosidad y la ambición, comenzaron a excavar la tierra de los antiguos reyes. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Bajo las arenas del sur de Irak y el norte de Siria emergieron los restos de ciudades enteras, Ur, Nippur, Eridu, Babilonia, y entre ellas se alzaban los esqueletos de gigantes, los zigurats. Los arqueólogos hallaron escaleras, rampas, ladrillos grabados con inscripciones reales, tablillas cuneiformes que describían su construcción y rituales. Comprendieron que estas torres eran mucho más que templos, eran el corazón espiritual de las primeras civilizaciones. El hallazgo del zigurat de Ur, casi intacto, confirmó lo que muchos sospechaban, que la historia de Babel tenía un anclaje real, una raíz en la tierra mesopotámica. A medida que las excavaciones avanzaban, los zigurats comenzaron a renacer en la imaginación del mundo moderno. Lo que durante siglos fueron montículos sin nombre, se revelaron como testimonios vivos de la fe y el ingenio humanos. Hoy, los arqueólogos trabajan para conservar lo que queda de ellos, pero el tiempo sigue su curso implacable. Aún así, basta con contemplar sus ruinas para sentir su poder. Aunque erosionadas y fragmentadas, esas torres parecen seguir mirando al cielo, como si esperaran el regreso de los hombres que un día las levantaron. Los zigurats cayeron, sí, pero nunca desaparecieron del todo, porque mientras sigan siendo recordados, los dioses de barro y las torres del cielo seguirán viviendo en la memoria de la humanidad. Quizás, en el fondo, cada descubrimiento arqueológico no sea solo una recuperación del pasado, sino un recordatorio silencioso de que, aunque el tiempo destruya los templos, jamás podrá destruir el sueño de alcanzar lo divino. El legado de los zigurats, aunque sus ladrillos se han desmoronado y sus dioses han sido olvidados, los zigurats siguen vivos, no como ruinas silenciosas en medio del desierto,
sino como símbolos eternos del deseo humano de trascender. Aquellas torres escalonadas fueron mucho más que templos, fueron el reflejo del alma de una civilización que se atrevió a soñar con tocar el cielo. Su influencia puede rastrearse a lo largo de los siglos, desde las pirámides de Egipto, que surgieron poco después, hasta las estructuras sagradas de Mesoamérica, como las pirámides mayas y aztecas, que siglos más tarde repetirían la misma forma escalonada. Incluso en la actualidad, los rascacielos modernos, esas torres de cristal y acero que se elevan hacia el firmamento, son herederos del mismo impulso ancestral, el deseo de ascender, de desafiar los límites de la Tierra y acercarse al infinito. El zigurat fue, en esencia, la primera expresión arquitectónica del espíritu humano, una obra donde la ciencia, la religión y el arte se fundieron en un solo propósito: construir un puente entre los hombres y los dioses. Y aunque los nombres de Ur, Eridu o Babilonia se hayan perdido en el viento, su legado sigue presente en cada cultura que ha levantado templos, torres o montañas sagradas en busca de lo divino. Pero más allá de su forma o función, los zigurats representan algo aún más profundo: el poder del sueño humano, el mismo que nos llevó a construir ciudades, a mirar las estrellas, a explorar los océanos y, miles de años después, a enviar sondas más allá del sistema solar. Es el mismo impulso que nos dice, una y otra vez, que siempre hay algo más arriba, algo más grande, algo más allá. Los zigurats no fueron solo monumentos del pasado, sino el inicio de una historia que aún estamos escribiendo, porque cada generación intenta, a su manera, construir su propia torre, una obra, una idea, un descubrimiento, una forma de dejar huella. Así que la próxima vez que veas una ciudad iluminada por la noche con sus torres tocando el cielo, recuerda, todo comenzó allí, en Mesopotamia, con unos hombres que mezclaron barro, fuego y fe para levantar el primer puente entre el cielo y la tierra. Y si esta historia te hizo mirar el pasado con nuevos ojos, no te vayas aún. Suscríbete y acompáñame en este viaje por los misterios del mundo antiguo, donde cada piedra, cada mito y cada ruina esconden un secreto esperando ser revelado. Porque aquí, en este canal, no solo contamos historia, la revivimos.